¿qué tal chicos? Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Vamos a abordar el tema de vectores. Vamos a explicar qué es un vector. Bien, en física existen dos tipos de magnitudes, las vectoriales y las escalares. La magnitud escalar son utilizadas para representar cualquier cosa, masa, peso, volumen, tamaño, edad, cantidad de personas, cualquier cosa que se les ocurra. La mayoría de las cosas las podemos representar mediante magnitudes escalares. El otro tipo de magnitudes son las magnitudes vectoriales y estas son exclusivas de física. Se emplean para representar fuerzas. Podemos mencionar fuerzas de gravedad, el desplazamiento, la rapidez. En pantalla vemos algunas imágenes de magnitudes vectoriales. Podemos representar la dirección en la que es pateada un balón, la dirección en la que empujamos o jalamos cosas, la fuerza con la que se le pega a una pelota de golf es otro de los dibujos. Estamos viendo el desplazamiento de tres vehículos en otra de las imágenes. Podemos ponerle una flechita, aunque en la idea de que va borroso, en el caso de la bici, la idea de las líneas continuas nos da una idea de hacia dónde se está moviendo o desplazando el objeto. Bien, ¿qué tiene que ver esto con vectores? Pues que los vectores, como ya dijimos, representan fuerzas y hay dos formas de representar a las fuerzas. Una, de una forma gráfica y otra, de una forma numérica. Ahí tenemos en pantalla, lo más común es la idea de la manzana que le cayó a Newton. Representamos la fuerza de gravedad con una flecha hacia abajo porque representa que cae. Si la flecha estuviera hacia arriba, podría representar que es jalada hacia arriba o que está flotando o levitando. Tenemos un sube y baja con dos niños. Igual estamos viendo ejemplos de gravedad. Bien. Pero resulta, la flechita es el método gráfico. Entonces, mediante un dibujo, mediante una flechita, representamos un vector. Sin embargo, un vector no solamente es una simple flecha o una simple línea. ¿Por qué? Porque un vector debe tener diversos elementos que se pueden ver en pantalla. Magnitud, tamaño o módulo, es decir, la cantidad de fuerza que es aplicada o que representa el vector. La dirección, el sentido, el punto de origen, es decir, desde donde comienza a ejercer efecto la fuerza y el punto final donde termina de ejercerse la fuerza. Podemos ver en pantalla en color azul el módulo. El módulo eh, se le llama magnitud porque es la forma con la que se relaciona o se le conoce en física. Sin embargo, podríamos decir que es su tamaño. El módulo eh, lo definimos nosotros. Nosotros definimos la escala mediante la cual se representa. Un newton puede ser representado en un dibujo de un tamaño de 1 centímetro, de 1 milímetro. Se trabaja de forma similar a las escalas en los mapas y en otro tipo de planos. Bien, podemos darnos cuenta que se nos señala el punto de aplicación. Ese viene siendo el punto de origen, donde comienza la fuerza. Y podemos ver que empieza en el punto y se ejerce durante toda la flecha, todo el camino azul. El punto final debe de estar representado por una cabeza de flecha o una punta de flecha. Ahorita abarcamos y explicamos los conceptos de dirección y sentido. Permítanme cambiar. Bien, la magnitud, como ya lo dije, representa la fuerza. Y bueno, en este caso estoy dando el ejemplo de un newton representado por 1 centímetro. Repito, podemos trabajar la escala que nosotros deseemos. Lo que sí hay que tener un poco de cuidado es que al representar más de un vector en un mismo plano, todos estos estén trabajando en la misma escala. No puedo trabajar dos escalas diferentes, es decir, no puedo decir
que en un dibujo voy a trabajar centímetros y con el otro vector en el mismo dibujo voy a trabajar milímetros. No, debemos de trabajar la misma escala. Como les he dicho, debemos hablar el mismo idioma. Bien, la dirección. ¿Qué es la dirección? Comúnmente se emplea tal y como estamos acostumbrados con las direcciones de las casas, de las tiendas, de los negocios. Lo más común es utilizar norte, sur, este, oeste. Sin embargo, de acuerdo a cómo lo manejemos cada uno, sobre todo cómo empleemos los vectores para hacer ejercicios y representar las cosas, es común decir que va hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, o simplemente hablando y haciendo referencia de los signos. Podemos decir que va hacia adelante, va hacia atrás. En estos casos, un signo positivo significa que va hacia adelante o hacia la derecha, y un signo negativo significaría que va hacia atrás o en retroceso. Todas estas formas podemos utilizarlas para representar la dirección. Bien, viene el concepto de sentido. El sentido, cuando hablemos de ello, forzosamente debemos relacionarlo con grados. ¿Qué tipo de grados? Pues cuando hablamos de un transportador, y ahorita lo vamos a hablar en las imágenes. Cuando hablamos de grados debemos de hablar precisamente de la separación entre dos líneas rectas, como se puede ver en pantallas. Y tenemos ángulos positivos y ángulos negativos. Un ángulo negativo, como ustedes pueden verlo en la flecha, es en sentido opuesto a las manecillas del reloj, mientras que un ángulo negativo sigue las manecillas del reloj. Debemos tener extremo cuidado y recordar, por ejemplo, en un transportador, que es el instrumento que se utiliza para medir ángulos, tenemos un punto en el centro y tenemos las escalas a los dos lados. Entonces, para medir ángulos positivos deberé de empezar a medir con la escala del lado derecho. La imagen representa 39 grados. Podemos medirlos 10, 20, 30. Aquí 10, 20, 30 y antes del 40 y me marca el 39. Para ángulos negativos se recomienda trabajar pues el lado opuesto, tal y como se ve en la última figura. Ese ángulo es a menos 50 grados. Bien, una consideración que no debemos dejar pasar. El punto de inicio debe coincidir con el punto de referencia de nuestro transportador. Es decir, el puntito que yo marque en la hoja debe coincidir con el punto donde se cortan los 90 grados en las dos líneas. Vean, ¿cuáles son las dos líneas? Pues esta línea que es perpendicular a esta otra. El punto es aquí donde empieza lo rosa, y en el otro ejemplo es lo mismo. Tengo las dos líneas que son perpendiculares y el punto de inicio debe coincidir con este punto donde está el cursor. Bien. Ya mencionamos y dimos los ejemplos de punto de origen. Dijimos que el punto de origen se representa mediante un punto y el punto final se representa mediante una cabeza de flecha. Eso sí, no lo mencionamos. Ok, en la imagen podemos ver todos los elementos. El punto de origen, que es el óvalo de color negro. La magnitud, que es todo el tamaño de la flecha en azul. Estamos viendo el punto final, que se representa con la cabeza de flecha, como ya lo mencioné. Y estamos viendo el ángulo indicado con la flecha naranja. En este caso, pues no dice cuántos grados son, pero son 45 grados. Y en la flecha azul podemos ver divisiones que representa 3 newtons. Bien, arriba nos menciona el ejemplo, representar el vector A igual a 3 newtons a 45 grados. Ok, esa forma de representarlos estamos empleando el método de coordenadas polares,
en el que nos aparece la magnitud o el tamaño del vector seguido de esa simbología. Puede ser así cuadrado o puede ser un poquito más inclinado como el símbolo de ángulos. Y después de la simbología ya viene a cuántos grados. En este caso estamos hablando de 3 newtons a 45 grados. Y eso sería todo del tema de vectores. Gracias, chicos.